Tal vez la cuestión no sea la velocidad del reloj, sino dónde diriges tu mirada. Puede que percibas cómo las semanas se desvanecen, que sientas actividad constante, pero poco progreso verdadero, que respondas a cada estímulo mientras tus elecciones conscientes escasean. Durante milenios, la filosofía estoica ha sostenido una verdad que ahora confirman incontables vidas. Si descuidas tu centro, tu existencia se fragmenta. Y cuando tu existencia se fragmenta, los días se pierden. No por falta de valentía o talento, sino porque jamás aprendiste a custodiar tu atención, a seleccionar dónde pones tu esfuerzo, a construir desde aquello que realmente gobiernas. Si anhelas serenidad, lucidez, resiliencia o un dominio auténtico de tus acciones, estas palabras son para ti. Concentrarte en tu desarrollo no es egocentrismo, es un acto de cordura, de integridad, el gesto fundamental de honor hacia tu propio camino. Ahora abordaremos la práctica del propósito personal, la gestión de tus impulsos, la evolución interna y la sabiduría estoica traída a lo cotidiano. No con consignas huecas, sino con ideas accionables que puedes incorporar en este preciso instante. Antes de profundizar, te propongo un ejercicio mínimo, pero significativo. Si esto resuena en ti, toma un momento y anota para ti mismo. Hoy decido volver a mi eje. Escríbelo con pausa y convicción, no por los demás, sino por ti. Esa simple declaración es un pacto íntimo. Abandonar la inercia del piloto automático y comenzar a operar desde la intencionalidad. Ahora, sigamos. Lección primera. El porvenir se define en las elecciones mínimas del presente. Tu mañana no se labra con juramentos grandilocuentes, ni con giros bruscos en un instante. Se labra en este preciso momento, en lo insignificante, en lo que optas por realizar cuando estás solo. La gente no suele malograrse por carecer de capacidad, sino por existir en una rutina inconsciente. Despiertan, responden, se entretienen, aplazan y vuelven a empezar, y sin percibirlo, los años transcurren y la existencia se les va de las manos entre costumbres carentes de propósito. La filosofía estoica es directa al respecto. No dominas el desenlace, pero sí dominas tus elecciones cotidianas. Y cada elección, por mínima que se vea, está moldeando tu temple. Hoy eliges despertarte 5 minutos antes o permanecer en la cama. Hoy eliges concentrarte en un objetivo o navegar sin rumbo en la pantalla. Hoy eliges proceder con rigor o entregarte a lo fácil. Eso no es trivial, eso es el futuro fraguándose. He aquí la verdad esencial. Tu existencia es el cúmulo de lo que ejecutas a diario, no de lo que declaras que realizarás en un futuro. Los grandes estrategas, los filósofos estoicos y aquellos que alcanzaron lucidez no aguardaron a sentirse inspirados. Erigieron rutinas, emplearon la repetición deliberada como un instrumento de autonomía. Considera esto un adiestramiento callado. Cada acto con propósito robustece tu voluntad. Cada desvío habitual la merma. No hay reproche, solo consecuencias. Comienza con lo mundano. Organiza tu entorno. Termina una labor sencilla, sin abandonarla. Reserva un tiempo para ti sin evasivas. Parece ínfimo, pero no lo es. Estás transmitiéndole una señal clara a tu conciencia. Yo tengo el mando. Y cuando lo practicas día tras día, algo se transforma en tu interior. Tu atención se agudiza, tu dominio interior se consolida, tu seguridad deja de basarse en promesas y empieza a cimentarse en actos. Ya no te mueves por la urgencia o la falta, te mueves por la obligación hacia ti mismo, por la atención plena, por el cuidado de tu propio camino. No hace falta que lo revoluciones todo en un día, requieres una elección acertada y volver a tomarla al día siguiente. Eso es estoicismo en la práctica, eso es desarrollo auténtico. Eso es abandonar el derroche de tu potencial y comenzar a edificarlo paso a paso, con conciencia. Graba esta idea y hazla un principio. Lo insignificante que realizas ahora determina la persona en que te convertirás. Lección 2. Sé tu principal aliado. Una causa frecuente del agotamiento no es la escasez de horas o de talento, sino el conflicto permanente que mantienes contigo. Te diriges con aspereza, te evalúas sin consideración y te demandas logros sin ningún tipo de indulgencia. De ese modo no se edifica una existencia resiliente, así se fractura. La realidad es clara, nadie avanza detestándose. En el día a día,
Esto se hace evidente cuando pospones tareas y después te agredes, cuando tienes un desliz y transformas esa falta en un veredicto definitivo, cuando empleas un lenguaje contigo que nunca usarías con una persona a la que aprecias. La filosofía estoica promueve el dominio propio, pero igualmente la dignidad. La disciplina no es crueldad hacia uno mismo, es conducción decidida, un pacto equilibrado. Quien practica el estoicismo no se denigra, se enmienda, no se penaliza, extrae una lección. Comienza con un gesto sencillo y concreto. Si no logras lo previsto, no recurras al menosprecio. Identifica el fallo, modifica la estrategia y sigue adelante. Sin teatro, sin justificaciones, sin desdén. Eso es aplicación de firmeza interior. Eso es autogobierno genuino. Marco Aurelio se refería a cuidar la mente como a una ciudadela. Pero una ciudadela no es un sitio inhóspito, es un resguardo. Si tu mente opera como un juzgado que solo dicta condenas, vivirás en perpetua inquietud. Si es un ámbito de organización y respaldo, vivirás con lucidez. Al transformarte en tu principal apoyo, todo se modifica. Tu conversación interna deja de consumir tu vigor y comienza a fortalecerte. Y eso influye en tu concentración, en tu constancia y en tu administración del tiempo, no por ser condescendiente, sino por ser ecuánime. La reprobación sistemática no es virtud, es temor encubierto, miedo a no alcanzar lo esperado. El estoicismo y el budismo convergen en esto. No puedes manejar lo ya ocurrido, pero sí tu reacción en el ahora. Y esa reacción nace de la manera en que te miras. Desde el taoísmo se señalaría que al árbol no se le grita para que crezca. Se le atiende, se le riega, se le guía con serenidad. Tú no eres diferente. Asumir la propia responsabilidad no es rigor insensible, es determinación consciente. Es exponerte la realidad sin aniquilarte, impulsarte sin desampararte. Cuando tu psique se convierte en cómplice, recobras equilibrio interno. Con equilibrio surge la atención plena, y con atención plena, dejas de malgastar tu existencia. Lección 3. Tu recorrido es personal. No lo contrastes con el de otros. Uno de los mayores desgastes de la existencia no es el tropiezo, sino el hábito de cotejarse sin tregua. Pones frente a frente tu travesía interior, cargada de incertidumbres, cicatrices y empeños callados, con los desenlaces aparentes de los demás, y en ese gesto disipas concentración, fuerza y rumbo. Esto no es azar, es un engaño. La realidad es directa. Tu sendero es singular y no puede evaluarse con el metro de otro. En el día a día, la comparación surge al observar el crecimiento ajeno y sentir que llevas retraso, al contemplar triunfos externos y cuestionar tu constancia. La filosofía estoica señala, dirige tu atención únicamente a lo que está bajo tu control. El desarrollo de otros no te corresponde, pero tu integridad, sí. Tu dedicación cotidiana, sí. Tu manejo del tiempo, igualmente. Marco Aurelio no rivalizaba con otros, se enfrentaba a su propia versión cada mañana. Esa es la verdadera perspectiva estoica, evaluarte solo contra quien fuiste ayer. Todo lo demás es distracción. La comparación consume vigor porque te arranca de la hora. Te obliga a correr en una contienda ficticia, con normas que no decidiste y un final que no es el tuyo. Y cuando abandonas el presente, abandonas tu capacidad de acción. Sin acción no hay orden. Sin orden no hay edificación. Hoy, concéntrate en un solo avance tangible. Seguir tu rutina. Dar un paso en tu objetivo. Fortalecer tu pensamiento incluso sin motivación. No para vencer a alguien, sino para ser fiel a ti. El gobierno sobre uno mismo emerge cuando cesas de observar el exterior y regresas a tu esencia. Compararte no solo perjudica tu rendimiento, socava quién eres. Genera una sensación de falta cuando en verdad estás en evolución. Y la evolución no se califica, se reconoce. Cada individuo enfrenta luchas que permanecen ocultas. Tú también, y aún así permaneces en pie. El estoicismo propone una responsabilidad absoluta. No eliges tu origen, pero sí tu horizonte. Tu meta no es ser el más rápido, es ser íntegro, con firmeza, con lucidez, con autoposesión. Marca esto en tu conciencia. No vas retrasado. Estás en tu propio itinerario.
Cuando lo asumes, recobras tu centro. Cuando recobras tu centro, recobras tu existencia. Y allí comienza el cambio auténtico. Lección 4. Gobierna el intervalo de tus actos. Mucha de tu fatiga no proviene de los sucesos, sino de tu manera de responder de forma automática. Una crítica, un obstáculo, una sensación fuerte, y tu pensamiento reacciona sin freno. Allí se difumina la concentración, allí se malgastan tus días. La realidad es simple. Entre el evento y tu conducta hay una distancia, y esa distancia es tu autoridad. Ese intervalo emerge cuando alguien te irrita y percibes el deseo de replicar al instante, cuando aparece la apatía y optas por diferir lo esencial, cuando la presión te incita a moverte sin visión. La filosofía estoica recuerda que no gobiernas lo que llega, pero sí lo que surge desde ti. Controlar eso es verdadero señorío sobre ti mismo. En este día, si algo te altera, no actúes de inmediato. Haz una pausa, inhala y exhala. Espera un breve momento. Ese gesto aparentemente pequeño transforma la trayectoria de todo. No es pasividad, es fortaleza interior, es entrenamiento de la voluntad, es decidir con propósito en vez de estallar por inercia. Ya lo señaló Epicteto. Lo que nos marca no son los hechos, sino la interpretación que les damos. Esa espera voluntaria es el terreno en el que defines qué interpretación adoptar. Si no ocupas ese territorio, otros lo harán por ti. Tus estados de ánimo, tus ansiedades, tus experiencias previas. Si actúas sin reflexión, existes en estado de reacción constante. Si procedes con serenidad, forjas tu esencia. Y la esencia no se crea de la nada, se moldea en esos instantes casi imperceptibles en los que optas por no ser un siervo de reflejo inmediato. Ese intervalo no solo determina tus acciones, determina tu naturaleza. Cada ocasión en que escoges contestar con presencia, refuerzas tu manera de ser. Cada vez que detienes el impulso con una respiración, afirmas ante ti mismo quién tiene el dominio. El budismo lo denomina conciencia plena. El taoísmo lo nombra actuar en armonía con lo real. El estoicismo lo llama excelencia moral. Distintas tradiciones, una sola certeza. La autonomía reside en la contestación deliberada. No has de dominar lo externo, has de regir tu mundo interior. Ahí yace la calma, ahí yace la lucidez, ahí comienza una existencia con rumbo. Cuando gobiernas ese espacio, dejas de existir reaccionando y pasas a vivir decidiendo. Y quien decide con plena conciencia, deja de malgastar sus días. Lección 5. Abandona la pelea contra fantasmas. No es la realidad lo que te agota, sino los mundos que construyes en tu pensamiento. Inviertes tus horas forcejeando, con situaciones inventadas, con porvenires inciertos, con dificultades que solo tienen cabida en tu propio interior, y en ese combate ilusorio se desvanece tu fuerza. La claridad es esta: no hay victoria posible en guerras que se libran exclusivamente en tu mente. Te inquietas por algo que aún no ocurre. Ensayas diálogos que quizá nunca tendrán lugar. Postergas porque el peso de lo que podría ser te paraliza, y al anochecer nada de eso se materializó, salvo tu propio desgaste. La perspectiva estoica es contundente. Solo lo verdadero merece tu energía. Todo lo demás es distracción. Cuando surja una idea que te perturbe, detente un instante e interrógate serenamente. ¿Esto es algo concreto o solamente un presupuesto? Si no es concreto, no te concierne. En ese punto, corta. Regresa a lo inmediato. Esa pregunta es un instrumento de gobierno propio. Como señaló Epicteto, padecemos más por lo que suponemos que por lo que realmente acontece. Cada vez que avivas una tragedia en tu cabeza, entregas tu sosiego y tus horas a una quimera, y el tiempo, una vez ido, no se recupera. Al poner esto en práctica, recuperas la concentración. Dejas de fragmentarte y comienzas a moverte en lo que verdaderamente está en tus manos. La labor que tienes delante, la elección de este día, el avance modesto, pero tangible. Eso es la disciplina estoica, llevada al terreno cotidiano. Existir batallando contra espectros mina tu fortaleza, te hace aprensivo, impulsivo, ajeno al instante actual. El budismo lo nombra aferramiento a los pensamientos. El taoísmo lo llama esfuerzo contra la corriente. El estoicismo lo define como un discernimiento erróneo. Distintas lenguas, una misma esencia.
Tu capacidad de acción reside únicamente en el presente, no en el futuro que temes, no en el guión que elaboras. Aquí, justo ahora, cuando cesas la contienda interior, se serena tu conciencia. Cuando la conciencia se serena, emerge el camino. Y cuando hay camino, dejas de malgastar tu existencia. Lección 6. Considera cada amanecer como un punto de partida inédito. Numerosas jornadas no se tuercen por lo que sucede al abrir los ojos, sino por el peso que arrastras de la víspera. Despiertas llevando a cuestas remordimientos, equivocaciones, silencios que persistieron, elecciones que no acertaron. De ese modo, antes de dar el primer paso, ya estás agotado. Así es como se malgasta la existencia. La realidad es evidente. Cada día nace puro, pero eres tú quien elige sin mancharlo con lo ya vivido. En lo ordinario, esto se percibe al despertar, cuando tu primer pensamiento es evocar lo que salió mal el día previo. Cuando vuelves a creer, no tengo disciplina, ya volví a equivocarme. Esa actitud destruye la concentración mucho antes de que surja la iniciativa. La filosofía estoica propone un camino diferente. Lo pasado escapa a tu dominio, pero tu posición frente al presente no. Comienza de manera concreta. Al abrir los ojos, haz un alto deliberado, inhala con calma y declara en tu interior: hoy parto desde cero. No como un eslogan vacío, sino como un veredicto personal. Después, ejecuta una única acción acertada: organizar tu entorno, mover tu cuerpo, progresar en esa labor esencial. Un gesto modesto, pero intencionado. Eso es entrenamiento cotidiano. Marco Aurelio anotaba cada madrugada para sintonizarse con la jornada que iniciaba, no para reprocharse lo ya ocurrido. Cada alba es un reinicio estratégico. No elimina lo anterior, pero quiebra su influencia sobre ti. Fíjate esta idea con serenidad. El ayer ya cumplió su ciclo. Hoy tengo el mando. Cuando arrancas de este modo, abandonas la vida guiada por el reproche y accedes al territorio de la obligación consciente. El remordimiento inmoviliza, la responsabilidad impulsa, y sin movimiento voluntario no hay evolución interna ni gobierno de uno mismo. Llevar el pasado a cuestas deteriora tu temple, te hace inflexible, inquieto, ajeno al instante actual. El budismo lo nombra aferramiento, el taoísmo lo llama oposición, el estoicismo lo denomina error de discernimiento. Tu esencia no la determina un día fallido, sino tu habilidad para recomenzar con entereza. Cada mañana es una ocasión tangible para decidir quién eres en este día, no en el futuro, hoy mismo. Cuando asimilas esto, recuperas fluidez emocional. Donde hay fluidez, hay claridad. Y donde hay claridad, hay progreso. Lección 7. El aprendizaje es viable en cada momento de la existencia. Uno de los autoengaños más profundos no es "no dispongo de tiempo", sino "ya pasó mi momento". Esa convicción se arraiga lentamente y te inmoviliza. Te lleva a aplazar, a desistir, a buscar excusas. Y en ese interín, la existencia continúa su curso. No se trata de que seas incapaz de aprender, sino de que optaste por aceptar que ya no había oportunidad. La realidad es sencilla. Nunca es el momento equivocado para adquirir conocimiento, pero siempre es tarde si decides claudicar. En lo diario, esto se manifiesta cuando anhelas emprender algo distinto y te frenas por el temor a mostrarte inseguro, cuando contrastas tu inicio con el recorrido ajeno, cuando supones que la constancia pertenece solo a la juventud o que el desarrollo personal caduca. La filosofía estoica enseña: no cuenta cuándo inicias, sino cómo empleas lo que posees ahora. Selecciona una destreza, una rutina, un saber. No persigas la perfección, simplemente empieza. 10 minutos, un gesto, un acto deliberado. Eso es avance auténtico. Eso es dominio de uno mismo en práctica. La postergación vive del pensamiento extremo. O lo completo todo o no hago nada. La voluntad se edifica con lo modesto y sostenido. Séneca siguió aprendiendo hasta sus últimos días. Marco Aurelio administraba un imperio mientras examinaba su pensamiento cada jornada. No aguardaron a sentirse preparados. Actuaron como discípulos perpetuos. Esa es la actitud estoica: modestia para aprender y tenacidad para perseverar. Al transformar esa voz interior, algo se desbloquea. El temor se debilita, la incomodidad se atenúa
y surge la claridad. Aprender deja de ser una fuente de inquietud y se convierte en un método para retomar las riendas de tu camino. Abandonar el aprendizaje rigidiza el ánimo, te hace inflexible, impulsivo, temeroso ante lo nuevo. El budismo alude a la mente del principiante, el taoísmo a moverse con la corriente, el estoicismo a la virtud en movimiento. Todos convergen en lo mismo. Evolucionar es una elección que se renueva cada día, no un requisito impuesto desde fuera. Lección 8. El compromiso más profundo que jamás adquieres es el que contraes contigo. Lo que socava tu concentración, tu firmeza y tu seguridad no es una carencia de habilidad ni de ocasiones, es que traicionas tu propia palabra. Te haces pactos íntimos y los quebrantas sin rendir cuentas, y cada vez que lo haces, algo en tu interior se fractura. La realidad es clara. El acuerdo decisivo de tu existencia es el que estableces contigo. En el día a día, esto es evidente. Afirmas que comenzarás al día siguiente, que hoy por fin harás ejercicio, que ahora sí te concentrarás, y cuando llega la hora, te rindes. No por falta de voluntad, sino por costumbre. Esa fractura continua genera caos interno, y donde hay caos, surge la postergación. La filosofía estoica habla de entereza, no hacia los otros, sino hacia uno. Si tu propia palabra carece de valor para ti, el autogobierno es imposible. La firmeza no surge de la inspiración momentánea, surge de la estima personal. A partir de hoy, adquiere compromisos mínimos, absurdamente pequeños, algo que puedas respetar incluso en un día difícil. 10 minutos de labor verdadera, un hábito sencillo, un gesto tangible, y llévalo a cabo sin justificaciones. Eso forja tu temple. Séneca señalaba que la existencia se descompone cuando no hay armonía entre lo que pensamos y lo que ejecutamos. Cada promesa honrada sincroniza tu pensamiento y tu movimiento. Cada promesa traicionada destruye esa sincronía. Por eso te sientes fragmentado. Cuando comienzas a honrar tu voz interna, algo se transforma. Recobras seguridad. Tu psique deja de desconfiar de ti, y cuando la psique confía, la fuerza vital regresa. La atención se agudiza, el tiempo se aprovecha, la identidad se edifica con actos reiterados, no con deseos. El budismo menciona la conducta correcta, el taoísmo habla de alineación, el estoicismo se refiere a la excelencia moral. Todos apuntan a lo mismo. Eres aquello que realizas cuando estás solo. No requieres grandes juramentos. Necesitas pactos respetados, uno tras otro, jornada tras jornada. Cuando te transformas en una persona que se honra a sí misma, dejas de regatear contigo. Y cuando dejas de regatear contigo, dejas de malgastar tu existencia. Si has llegado hasta este punto, no es por azar. Algo en tu interior sabe que ya no deseas disipar tu vida en lo que no está en tus manos. Y eso ya es una transformación significativa. Antes de partir, te invito a que escribas nuevamente en los comentarios la misma frase. Hoy decido centrarme en mí. No como repetición automática, sino como conclusión, como una proclamación, como un recordatorio de que tu atención es tu bien más preciado. Si estas palabras te han brindado lucidez, acompáñame suscribiéndote y comparte este mensaje con alguien a quien consideres que le puede servir. Aquí seguimos edificando enfoque, firmeza y desarrollo personal, día a día, con serenidad, con propósito y con consideración por tu propia vida.